José Luis Luege Tamargo es aspirante a jefe de gobierno de la Ciudad de México. Recientemente renunció al PAN tras 32 años de militancia. Ha sido diputado federal y asambleísta del Distrito Federal. Dentro del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, fue secretario de Organización y Acción Electoral. Además, fue representante de su partido en la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores y representante suplente ante el IFE. Fue presidente del partido en el Distrito Federal entre 1999 y 2003. Fue procurador federal de protección al ambiente y secretario del medio ambiente durante el sexenio de Vicente Fox, así como director general de la Comisión Nacional del Agua en el sexenio de Felipe Calderón. Desde 2012 preside la organización Ciudad Posible. José Luis Luege Tamargo, muchas gracias por estar aquí con nosotros en línea directa. José Luis, tú entraste al mundo de la política viniendo del sector empresarial. Eras empresario originalmente. No, más bien... o al revés. Me dice empresario como... No. Fíjate que yo sí trabajé muchos años en el sector privado. Como profesionista, no como empresario. Soy ingeniero químico metalúrgico. Y yo entro apoyando a Salvador Nava hace ya algunos años. Años antes estuve muy involucrado en movimientos tanto de resistencia civil como de comités de defensa del voto. Tuve una etapa bastante activa, sobre todo siendo yo universitario, ¿no? Y entro al PAN por Maquío. Maquío es quien lo apoyo. Yo estuve en todas las campañas de transición, ¿no? La de Salvador Nava, Rodolfo Elizondo, estuve con el propio Pancho Barrio en las dos procesos. Estuve con Maquío en Sinaloa. Y ahí es cuando yo decido ya formalmente pedir mi ingreso al PAN en el 85. ¿Esto te lleva todavía a vivir lo que es el PAN anterior al acceso al poder? Un PAN que en ese entonces, pues de lo que peleaba era el derecho al voto, los místicos del voto les decían. Un PAN muy diferente de lo que finalmente pasó con ese partido cuando llegó al poder. ¿Cómo te ves tú en ese proceso y cómo ves ese partido desde que pues, peleaban por la legalidad del voto al que llegan al poder? Mira, Ezra, yo no conocía al PAN porque soy hijo de inmigrantes. Tenía relación con todo tipo de asociaciones y con desde luego muchas inquietudes políticas en la UNAM, ¿no? Pero cuando conozco al PAN me doy cuenta de que es un partido con principios, con los valores que a mí me inspiraban realmente a la participación política y desde luego consciente de la burda manipulación de los procesos electorales por parte de ese sistema hegemónico de PRI-gobierno, y es cuando me decido a participar activamente por el PAN. Y efectivamente me mueve la mística de lucha, es decir, el ir por el proceso de transformación democrático sin buscar nada a cambio. Y a mí me tocó esa etapa, si tú quieres, un tanto cuanto romántica, la viví plenamente. Estoy en todo el proceso de transición, con las frustraciones que te dan también es el no haber conseguido, digamos, una transformación más de fondo, ¿no? Que lamentablemente, aunque el PAN gobernó en 2 ocasiones desde la presidencia de la República, tenemos que reconocer que hubo errores muy graves y que no se ha logrado esa transformación que yo creo que ahora le toca a esta nueva generación de los millennials que nos ven así como algo, como que la regamos en todo. Y yo les digo, no, tenemos que ir juntos. Mi generación le tocó lograr esa alternancia, promover esos cambios y ahora se requiere una nueva etapa con mucha más fuerza. José Luis, tú participaste en las 2 administraciones. La de Vicente Fox era algo así como la gran esperanza por la alternancia. ¿Qué pasó ahí? Pues mira, yo efectivamente estuve con Fox, fui diputado con él en el 88, estuve con él en las 2 elecciones a gobernador, soy amigo de él, le reconozco el sacrificio personal, familiar que tuvo para lograr realmente la alternancia. Y luego, pues no sé qué pasó, efectivamente yo a él le insistía varias veces que tenía el bono democrático para ir al fondo de los cambios que requería México, pero no sé exactamente qué sucede en la mente de un presidente, qué tipo de presiones pueda tener, que siento que hubo un freno, como que él calculó que no podía ir más allá de los cambios que él buscaba. Lo que sí te puedo decir es que fue un presidente honesto, que fue un hombre congruente con sus principios, independientemente de su temperamento, que yo lo conozco muy bien, y que además le estoy profundamente agradecido en lo personal.
El tema de 2006 también, por supuesto, alteró dentro de Acción Nacional el propio rumbo del partido. Esto ha pasado en las dos ocasiones en Acción Nacional, en donde Vicente Fox quería como candidato a Santiago Krill y se lo ganó Felipe Calderón. Y luego Felipe Calderón quería a Ernesto Cordero, se la ganó Josefina. En el caso de 2006, finalmente, pues en una batalla bastante complicada, consiguieron ganar. ¿Qué le pasa al PAN en este periodo de transformación estando en el poder? Pues eso es francamente frustrante, ¿no? Por un lado, demuestra, digamos, los procesos democráticos del PAN. A ver si en el PRI gana el que no es el candidato designado por el presidente. Pues eso nunca va a pasar. Esto lo único que te dice es que en el PAN había realmente equilibrios en cuanto al gobierno del partido, y ahí está la prueba de que no gana el candidato que decide el presidente de la República, y eso es bueno. En el caso del 2006 fue muy negativa la campaña interna. Es decir, la lucha, que debería de ser abierta, democrática, pero debería de ser respetuosa, entre Ernesto Cordero y Josefina, no se dio. En 2012. Sino por el contrario, estamos hablando ya de 2012. Se da una lucha fratricida que termina con el debilitamiento de la candidata, que es Josefina. Yo, desde luego, en ese proceso hace 6 años, también buscaba yo la jefatura de gobierno. Desde luego que yo apoyé a Josefina. Estuve con Ernesto Cordero, pero cuando gana Josefina, inmediatamente apoyé a Josefina, pero el proceso estaba tan dañado que pues prácticamente empezamos en un muy buen porcentaje y caímos. Yo creo que fue el proceso interno muy desgastante, muy equivocado. Esto es parte de la crisis que finalmente desemboca en Acción Nacional, un partido que parece que el poder, que es el objetivo de un partido político, no lo sabe manejar. Pues, yo creo que todos tenemos que aceptar una responsabilidad en esta lamentable crisis que se está dando en este momento, que yo creo que es mucho más grave que las anteriores, porque muchos dirigentes, como es mi caso, yo era presidente de Acción Nacional en la Ciudad de México, me llama Fox, había un problema grave en el sector ambiental. Yo tengo la formación, digamos, mucho en esa parte, digamos, de ecología y de medio ambiente. Me llama a la Procuraduría y dejo a la Procuraduría de Protección al Ambiente, dejo la presidencia del PAN en manos de jóvenes que habían entrado conmigo. Pero ya en el ejercicio, en los 12 años que estábamos en el poder presidencial, creo que no se le tuvo la atención a la vida orgánica del partido, a la parte más importante, que son pues la formación de los jóvenes, ¿no? Carlos Castillo repetía y repetía, a mí se me quedó muy grabado: hay que cuidar al PAN para que el PAN cuide al país, ¿no? Y yo creo que descuidamos el PAN. Entonces ahora tenemos jóvenes al frente del partido que, desde mi punto de vista, sí perdieron mucho el rumbo, ¿no? Y principalmente cooptaron los órganos de deliberación del partido. Lo más grave que veo yo en este momento con Ricardo Anaya y el Comité Nacional es que han roto un equilibrio que a mí me parece fue fundamental en la conformación de Acción Nacional, que viene desde la genialidad de Gómez Morín, que de puño y letra diseña, digamos, la estructura del partido y le da al Consejo Nacional una serie de facultades. El Consejo es el órgano deliberativo por excelencia. Por ejemplo, te lo digo con absoluto conocimiento, ¿no? Ricardo Anaya no tiene facultades para determinar una alianza, no las tiene. Le competen al Consejo. Pero como una reforma en el 2013, en la que se hace un relajo con el Comité Nacional, y el Comité Nacional realmente hoy es una comisión permanente del propio Consejo, dicen, no, pues la comisión permanente es del Consejo y por lo tanto tiene la facultad. Eso no es cierto. En primer lugar, Ricardo apareció en una conferencia con Alejandra Barrales sin que nadie supiera nada. Yo soy consejero nacional, y no supimos nada. En segundo lugar, convoca a la comisión permanente y la comisión permanente se lo aprueba. Bueno, esa comisión permanente tiene la obligación de llevarlo al Consejo Nacional. Es algo obvio en la estructura deliberativa y democrática de Acción Nacional, y eso se ha roto, ¿no? En la Ciudad de México no hay vida orgánica del partido. Ahorita platicamos de eso. Estamos platicando con José Luis Braje, aquí en Línea Directa. José Luis Braje, nos decías con respecto al PAN en la Ciudad de México,
finalmente nunca pudieron repuntar sus delegaciones. Benito Juárez, Miguel Hidalgo, a veces la ganaron, en otras la perdieron, pero fuera de allí no Así tiene es. ninguna Ese es el problema principal, Isra, y es la razón de mi renuncia a Acción Nacional, ¿no? Que el PAN en la Ciudad de México, por el que siempre luché, pues prácticamente ha desaparecido. Es actualmente, le digo yo, un cascarón. Yo que soy ingeniero metalúrgico, digo, es una herramienta oxidada. Para mí los partidos políticos son instrumentos de la sociedad, instrumentos para el bien común. Esa es la razón de ser de un partido político. No somos una asociación religiosa o de cultura o de bellas artes. Somos una organización política para el bien común. Y esos instrumentos, si no se mantienen en su vida orgánica y se revitalizan, se pierden. Hace 2 años, Erra, no entra un joven a Acción Nacional. Está parada la afiliación desde hace 2 años. La vida orgánica del partido está muerta. No hay actividad en el PAN de la Ciudad de México. Tenemos un líder en la Asamblea Legislativa que no toca ni con el pétalo de una rosa al jefe de gobierno. Cuando, por ejemplo, yo desde mi asociación civil estoy todo el tiempo insistiendo en las violaciones graves a la vida, digamos, de los capitalinos en muchas materias, corrupción, falta de la planeación, sobre todo en el desarrollo urbano que quedó otra vez al descubierto con este terrible terremoto, y sin embargo, el PAN es simplemente va acompañando en esta última etapa a Miguel Ángel Mancera sin absolutamente hacer nada. No hay ninguna posibilidad en el PAN de la Ciudad de México. Pero a pesar de todo, yo dije, yo quiero ser candidato del PAN. ¿Por qué? Porque tengo la plataforma del PAN, los principios del PAN, y sé que en la Ciudad de México hay la respuesta de miles y miles de ciudadanos que sí irían y apoyarían a la propuesta del PAN. Y de repente, como te dije hace un momento, se saca de la manga Ricardo Anaya el tema del frente y lo trasladan a los 9 estados con elecciones concurrentes, a gobernador y a jefe de gobierno en la Ciudad de México. Y ahí es donde yo rompo completamente. Dije, a ver, ¿cómo es posible si a ti te presentan una boleta electoral y tú tienes aquí al frente con las siglas del PAN y del PRD, que un votante PAN vaya a cruzar ¿cómo se llama? El emblema. El emblema del frente donde está el PRD. Si 20 años hemos discutido, hemos estado en contra de un gobierno que hemos calificado de demagógico. Pero sí lo has hecho en elecciones estatales, en donde has ido juntos. Totalmente. Yo me declaro aliancista. De hecho, soy el que elabora. Yo fui secretario de elecciones con don Luis Álvarez, hace ya muchos años, y me tocó la primera alianza con el PRD, cuando el PRD no tenía ni los colores todavía. Me tocó en una mesa así como tú y yo, con los líderes del PRD en Tamaulipas, a mí proponerles el negro y el amarillo, porque traía yo un folleto de Caterpillar, de otros asuntos que estaba viendo yo de ingeniería, y dije, oye, este es un color muy bonito y muy combinable con el azul. No, pero para que haya una alianza, Esra, tiene que haber 2 condiciones para mí sine qua non. Primero, que haya una plataforma de transición democrática, y segundo, que busque una alternancia. Caso Estado de México y caso de muchos estados donde siempre ha gobernado un solo partido y donde es totalmente natural la alianza entre 2 partidos con una plataforma de transición. Pero aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un partido que ha gobernado 20 años, a mi juicio muy mal, con realmente sin ir al fondo de los problemas, que eso es lo que me mueve a presentar mi candidatura. Si hay espacio lo comentaremos. Pero además de convalidar esos gobiernos, implica un cheque en blanco para la siguiente administración, porque es obvio que en el frente lo que pretenden es que haya un candidato presidencial del PAN y uno de la ciudad del PRD, y eso es completamente incongruente, va contra mis principios, no lo puedo admitir, y es la razón de mi renuncia a Acción Nacional. Antes de entrar en el tema específico de la Ciudad de México, ¿tú crees que en este sentido están prácticamente destruyendo Acción Nacional? Totalmente. Yo se lo dije a los líderes del PAN en la Ciudad de México. O sea, ¿tú piensas que un panista va a votar por Alejandra Barrales, por ejemplo? Digo, con todo respeto a Alejandra, que la conozco bien, no van a votar. Yo estoy seguro, y perdóname, que no se escuche esto así muy vanidoso de mi parte, pero yo creo que si está mi nombre, como independiente o como sea, en la boleta, los panistas van a votar por mí porque me conocen. No van a votar por Alejandra Barrales o por Salomón o por algún otro de los que pueden sonar por el PRD. Van a votar por mí. En este sentido, ¿estarías tú planteando una candidatura independiente bajo el principio de que es posible vencer a los partidos? Así es. Yo creo que en la Ciudad de México es necesario vencer a los partidos, porque lo noté en la elección para la Asamblea Constituyente el año pasado. Votó el 28%. 8% de votos además fueron nulos. O sea, no hubo participación.
¿Y qué quiere decir esto? Que la ciudadanía está totalmente alejada de los procesos de los partidos políticos. Y por otro lado, he estado muy cerca de muchas asociaciones de todo tipo, ¿no? Ciudadanas, que quieren realmente un cambio para la ciudad. Y yo voy a apostar a ese voto ciudadano. Yo vengo realmente, tú me dijiste del sector empresarial, no, yo vengo de asociaciones civiles, ciudadanas, interesadas en la política y en el cambio, en aquella época, y ahora vuelvo a las asociaciones ciudadanas interesadas en transformar la ciudad. Estamos platicando con José Luis Lujeta Amargo aquí en Línea Directa. José Luis Lujeta, ¿cuál sería tu diagnóstico de la Ciudad de México? Te lanzas como candidato independiente, supones, nos decías en el bloque anterior que tienes la posibilidad de atraer el voto panista, con eso no se gana, pero bueno, entiendo que es tu punto de arranque. Lo primero es, ¿cuál es el diagnóstico de la ciudad? ¿Qué hay que hacer con ella? Así es. Lo que quiero decir es que, como lo dije al principio, no tengo una ambición por ser candidato, sino tengo la seguridad de la necesidad de una transformación de fondo de las políticas públicas. La ciudad va derechita a un colapso de consecuencias inimaginables. Mucha gente no lo sabe. Tú sabes que estuve en la Comisión Nacional del Agua, en la Secretaría del Medio Ambiente. Llevo más de 20 años analizando el tema del agua. Es el problema número uno de esta ciudad que no se reconoce. Si tú preguntas, la gente dirá, mi problema es la inseguridad, la violencia, el empleo, pero no, el problema es el agua. ¿Por qué? Porque se está agotando el acuífero. Desde luego ya terminamos con toda el agua superficial, sumado a un crecimiento anárquico, sin ninguna planeación, en los últimos 30 años, que han llevado a una situación verdaderamente crítica. El sismo del 19 volvió a dejar otra vez clara la enorme vulnerabilidad, el riesgo al que nos exponemos por falta de una planeación adecuada. Entonces yo estoy presentando una plataforma a 30 años, que le llamo Agenda para la CDMX 2050, con visión metropolitana. Me estoy centrando en el agua, ¿por qué? Porque atender ese problema implica resolver o intentar resolver todos los demás problemas, principalmente de desarrollo urbano metropolitano. La gente me dice, no, pues el problema es la violencia, José Luis, tienes que resolver eso. Te lo resuelvo en 3 años. Oye, el problema es la movilidad, estamos paralizados, te lo resuelvo. Oye, se me acabó el agua, no abro la llave y no hay agua. No te lo puedo resolver. O sea, yo estoy totalmente consciente, Ezra, que cuando abramos la llave y no hay agua, no hay solución. ¿Por qué digo que no hay solución? ¿Hay o no hay solución? Sí hay solución, pero esa solución implica una visión de largo plazo y una gran inversión. Si abrimos la llave y no hay agua, yo necesito 5 o 6 años por lo menos para tener las fuentes adicionales para resolver la crisis en materia de nuestro acuífero, y requiere inversiones cuantiosas, ¿no? Nadie lo está haciendo. Este diagnóstico que tengo no es solo mío, es un diagnóstico que conocía López Obrador perfectamente. Él sabía realmente. Es que no es rentable políticamente. Porque exactamente, porque no vende. Es mejor construir un segundo piso, sí, bueno, entregarte el dinero. Oye, yo soy muy bueno, yo te entrego a ti dinero. Nada más que ese dinero que entregó López Obrador lo entregó precisamente de los servicios que tenía él que dar. Tomó dinero del metro, tomó dinero del sistema de aguas de la ciudad y no se ha invertido lo que se ha tenido que invertir. Como yo digo, estos últimos gobiernos patean el bote, le rezan a la Virgen de Guadalupe para que ojalá, y no me toque a mí la crisis. Saben que viene una crisis y no hicieron nada. Y es por esa razón que yo planteo un cambio radical. Hay dentro de la plataforma un esquema fundamentado con geólogos de primer nivel y con especialistas para atender el problema del agua con una visión, te repito, a 30 años. Hay que renovar toda la red, hay que sectorizar macro, micro medición, hay que resolver el tema de las boletas. Todo mundo tiene que aportar su granito de arena en esto. Las inversiones son todos los ceros que podemos poner aquí, desde aquí hasta donde tú quieras. Se requiere muchísima inversión. Hay todo un programa para la movilidad, pero el tema central es el ordenamiento urbano. Es decir, esta ciudad requiere un repensar, un reordenamiento. Tenemos que recuperar bosques, áreas de recarga del acuífero, áreas de contención de agua cuando vienen tormentas. Tenemos que recuperar los parques, los deportivos. Tenemos que reconcentrar, redensificar en algunas zonas y liberar en otras. Y esto no se puede hacer en 6 años. Esto te exige una política metropolitana, no lo puedes hacer sin el Estado de México. Yo fui representante en el 94, diputado local, y ahí presenté la iniciativa, apoyado por 2 grandes diputados, Paoli y Bolio.
y Fauci Hamdan. Y efectivamente necesitamos una reforma constitucional que nunca la han querido hacer. En la Constitución nueva estuve ahí en las mesas de diálogo discutiendo la necesidad de una reforma y no se ha conseguido. Pero independientemente, tú sí puedes llevar políticas metropolitanas. Por ejemplo, metro. ¿Qué significa metro? Significa metropolitano, así de simple. El metro tiene que ser un servicio metropolitano. Entonces lo primero que voy a hacer es un planteamiento muy agresivo para el metro, para que sea un sistema troncal de transporte público masivo para la zona metropolitana, por ejemplo. El candidato independiente, digamos que, pongámosle que gana, ¿con qué asambleísta si no tiene aparato partidario que lo apoye? No, va a haber muchos candidatos independientes y va a haber muchos ciudadanos que van por distintos partidos con los que yo creo que podré perfectamente trabajar. Y yo creo que aquí el apoyo mayoritario tendrá que ser federal, del Congreso, de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores y de la Presidencia de la República. ¿Por qué? Porque tú recordarás perfectamente cuando gana Cuauhtémoc Cárdenas, cuando viene la reforma de la Ciudad de México, pues el gobierno federal dice, bueno, pues sí, entonces tú encárgate de todo. Eso no puede ser. Somos la capital de la República, ¿no? Escuché hace poco al director del metro, esto me parece criminal, y al propio jefe de gobierno Mancera decir, es que 103 trenes están fuera de circulación. Yo lo había denunciado hace como 2 meses. Por información que tengo del metro. Yo tengo el dato de 110 trenes. Nada más que 110 trenes es el 30% del parque vehicular. Y entonces dijo el jefe, bueno, necesitamos 28,000 millones de pesos. Digo, sí, pero lo estás diciendo ya que te va, ya que estás con un pie para la candidatura presidencial. Eso es criminal, ¿no? Entonces tenemos que cambiar esa actitud desde la presidencia, desde la Cámara de Senadores. La capital requiere una atención, yo le digo, prender todos los focos rojos en este momento. Somos la sede de los poderes, somos la capital de la República. Y yo te demuestro, con datos duros científicos, sin que sea demagogia ni mentira, ¿no?, que estamos al borde del colapso. Te lo demuestro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a plantear un caminar juntos con el gobierno federal. Bueno, pues ahí está la propuesta. José Luis Luege, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias a ti. Fue José Luis Luege, aquí en Línea Directa.